endocrinas más frecuentes. Después de la diabetes, las afecciones tiroideas son las que más frecuentemente se ven como trastornos endocrinos. En el gráfico podemos observar a una paciente a la izquierda hipotiroidea. Pueden notar la macroglosia, pueden notar su expresión, el aumento de peso, aunque ha habido ahí algo de maquillaje, la caída de la parte distal de sus cejas, la piel reseca, y bueno, no podemos ver si hay o no bocio por la papada que tiene. A la derecha es una paciente joven con un problema tiroideo que es también común en esta etapa de la vida y preferentemente en mujeres, que es la enfermedad de Graves-Basedow. Ahí sí se puede notar un bocio, no mayor, pero sí es factible notarlo. Y el detalle está en que estos pacientes suelen también tener problemas oculares, en especial en exoftalmos todavía no muy visible o aún incipiente. Ojo, el exoftalmos puede acompañar tanto al hiper como al hipotiroidismo. Sin embargo, es más frecuente en el hiper y tiene una conducta totalmente indistinta al problema tiroideo. Es decir, puede mejorarse y solucionar su problema tiroideo y el exoftalmos persistir. Recordemos dónde se encuentra la tiroides. Está en la parte inferior del cuello, inferior y anterior, por debajo del cartílago cricoides. Su peso es de 15 a 25 gramos en la normalidad. Esto puede aumentar claramente si es que hay un bocio. Bocio es el aumento de volumen de la tiroides. Tiene dos lóbulos, derecho, izquierdo, y un istmo que algunos reconocen como lóbulo intermedio. Pueden ver los límites que tiene con vasos sanguíneos importantes, como son las carótidas que van ascendiendo. Hacia atrás está la tráquea, la laringe. Debajo del cartílago cricoides es usualmente la ubicación de la tiroides, y hacia los lados laterales y mediales igualmente. Uno de los límites más importantes es el nervio laríngeo recurrente, que cuando hay un crecimiento de la tiroides va a sufrir un proceso inflamatorio y este nervio, que tiene una rama motora y sensitiva y que tiene que ver en mucho con el grado de voz, se afecta, y por lo tanto aquellos pacientes pueden tener trastornos en su voz. Se hace más gruesa, más grave. Y la tiroides es parte de un eje. Ya habíamos hablado en la clase anterior que se establecen ejes endocrinos, y este es el eje hipotálamo, hipófisis, tiroides. Como vimos antes, el hipotálamo produce una hormona liberadora de la tirotrofina o liberadora de la TSH, que es la hormona estimulante de la tiroides. Entonces el hipotálamo da el TRH y el TRH fuerza a que se produzca el TSH, que a su vez permite que la tiroides produzca sus dos hormonas fundamentales, T4 y T3. Estas a su vez ejercen un fenómeno de retroalimentación negativa tanto sobre la hipófisis, frenando la producción de TSH si es que se encuentran en niveles normales o incrementados,
como también hacia el hipotálamo para limitar la producción de TRH. Entonces aquí hay un doble sistema feedback. Existe también, aunque esto no está de todo aceptado, la producción de una sustancia llamada somatostatina que frena de igual modo la producción de TSH. Entonces, este es el eje hipotálamo hipófisis tiroides. Las hormonas que va a producir la tiroides T3 y T4 van a alcanzar la circulación sanguínea y van a llegar a través de esto a todos los sistemas, aparatos y órganos de nuestro organismo y van a tener un mecanismo regulador, de modo tal que van a incrementar un poco la velocidad. Para muchos, la T3 y la T4 son en realidad los elementos combustible para el organismo. Es decir, estos son sustancias que van a lograr mantener el metabolismo de todo el organismo en homeostasis o que pueden acelerar el metabolismo cuando se incrementan o que pueden disminuir el metabolismo cuando disminuyen por alguna razón. Y determinan la forma en que los procesos orgánicos fundamentales se generan. Por ejemplo, a qué velocidad pensamos y reaccionamos. Entonces, el hipertiroideo usualmente va a ser hiperactivo y va a tener respuestas rápidas, mientras que el hipotiroideo, al contrario, hipoactivo, con respuestas lentas, con lentitud en el proceso de pensamiento, como en otros procesos orgánicos que se dan en nuestro organismo, como a qué velocidad va a crecer el cabello o como a qué velocidad deja de crecer y hasta puede producir caída de todo el sistema piloso, cómo se va generando la condición de piel, en fin, se involucran en todos los procesos metabólicos. Entonces, un hipertiroideo va a tener un metabolismo muy acelerado, mientras que un hipotiroideo va a tener un metabolismo lento. De modo tal que estas sustancias que en este gráfico se puede valorar la estructura histológica de la tiroides y de los folículos tiroideos con una sustancia coloide que es donde están las hormonas, van a estimular el consumo de oxígeno y al estimularlo van a incrementar el balance metabólico y el balance calorígeno. Es decir, se van a generar mayores calorías, van a regular el metabolismo de los lípidos y van a regular el metabolismo de los hidratos de carbono y van a permitir que el organismo, si está en fase de crecimiento, se mantenga y si está en fase de maduración, también se genere. Participan directamente en el desarrollo y en la formación del sistema nervioso central. Si esto está en acción reciente, digamos en un recién nacido o inclusive en el espacio fetal, este desarrollo y formación del sistema nervioso central va a sufrir alteraciones ante la carencia de hormonas tiroideas y es así como se puede generar, primero, en estas etapas de la vida, su carencia va a generar cretinismo, que es una alteración severísima por las cuales el niño no logra alcanzar la plenitud de desarrollo de su sistema nervioso central y se comporta como un retardo mental importante, y también su crecimiento, generando un enanismo distinto al que puede generarse, como vimos antes, ante un problema de hipopituitarismo.
ya más específicamente cuáles son los efectos fisiológicos de estas hormonas tiroideas. En el corazón tiene un efecto cronotrópico positivo, es decir, aumenta la frecuencia cardíaca y aumenta la afinidad para la respuesta a los beta-adrenérgicos, la afinidad de los receptores beta-adrenérgicos. Entonces, un paciente con alteración tiroidea en hipertiroidismo va a generar taquicardia, mientras que en cuanto al aspecto inotrópico, aumenta las respuestas a las catecolaminas y aumenta la proporción de las cadenas pesadas de miocina y hay una mayor actividad de la enzima ATPasa, que es la que genera energía, ¿no es cierto? La ATP es la forma de energía, entonces incrementa el inotropismo. Y esto es importante. Anecdóticamente se sabe que un presidente norteamericano, Bush papá, estando en la presidencia aún, hizo una fibrilación auricular con respuesta alta y descubrieron que lo que estaba haciendo era un hipertiroidismo. En el tejido adiposo es una acción catabólica y se va a generar una lipólisis, es decir, el tejido graso se va a catabolizar. En el músculo igual, pudiendo darse una degradación proteica. En el hueso pueden participar en el crecimiento y desarrollo esquelético normales, pero en un caso de deficiencia de hormona tiroidea, pues esto va a alterarse y el crecimiento y el desarrollo esquelético no va a ser normal. Por eso es que les señalaba que se genera un enanismo si es que esta alteración se da en las etapas iniciales de la vida de un ser humano. Igual en el sistema nervioso central. Ya habíamos hablado del cretinismo. En el intestino va a aumentar la velocidad de absorción de hidratos de carbono. Pueden generar, por lo tanto, hiperglicemia. En cuanto a las lipoproteínas, va a estimular también la formación de estas y puede haber un incremento de una lipoproteína LDL. Y bueno, ya habíamos hablado de que incrementa el metabolismo y el balance calógeno va a ser positivo ante un incremento de las hormonas tiroideas o deficitario ante una deficiencia en su excreción. Entonces, sobre las proteínas va a haber un extremo catabolismo y el balance nitrogenado puede ser negativo. ¿A qué se refiere esto? A que el consumo de proteínas habitual de una persona, al acelerarse el catabolismo de las mismas, va a producir un balance nitrogenado negativo, es decir, una deficiencia proteica en el organismo del paciente. Sobre los glúcidos va a dar una glucogenólisis y una hiperglicemia que ya habíamos señalado, igual una lipólisis sobre lípidos y síntesis y aumento de síntesis y degradación del colesterol, es decir, una dislipidemia con hipercolesterolemia. Y sobre el agua, un aumento de la pérdida de agua por las vías urinarias, es decir, participa en todo. Esta acción hace que el hipertiroideo, al incrementar su metabolismo, a pesar de consumo adecuado o inclusive incrementado de alimentos, acabe bajando de peso o consumiéndose. ¿Qué es el bocio? Ya le habíamos señalado que el bocio es el aumento de volumen y tamaño de la glándula tiroides. El bocio simple no necesariamente se debe a una enfermedad autoinmune, ni a una inflamación, ni a un cáncer, aunque podrían verse en este tipo de patologías. El bocio simple se genera por un aumento de la TSH. ¿Y por qué se incrementa el aumento de la TSH? Porque hay una deficiencia que se capta de T3 y T4, incrementa el TSH y el TSH es el responsable de que se genere el crecimiento o aumento de tamaño de la glándula tiroides. ¿Cuál es la etiología más frecuente? La disminución de la disponibilidad de yodo. Ustedes saben que se requiere de yodo para que se pueda formar el
T4 y el T3. Cuando hay una deficiencia de este nutriente, pues lo que se genera es un bocio. Esto en muchos lugares del mundo y en nuestro país fue un problema de salud pública hacia los años 50 y 60 del siglo pasado. Y la mejor estrategia que se pudo generar para evitar que esto se mantenga, a lo que nosotros denominábamos el bocio endémico, fue introducir el yodo en la sal. Entonces, el ingreso de la sal yodada que hasta ahora consumimos limitó la predisposición, especialmente en zonas altoandinas, donde no se disponía de la sal que traían solo del mar y no se ponía yodo, tuviesen este tipo de condición de bocio endémico. No necesariamente el bocio endémico implicaba un hipotiroidismo. ¿Podía coexistir? Sí, pero no necesariamente, porque este incremento de TSH que generaba el bocio y que también hacía que la glándula secrete más T3 y T4, podía mantener a la persona o al paciente como un eutiroideo, es decir, con niveles normales y suficientes para que haga un desarrollo normal. La ingesta de algunos bociógenos, algunos fármacos y defectos en las hormonas tiroides, que esto es muy poco frecuente, defectos congénitos. Y esto es en el África, pero hay zonas altoandinas en las que nosotros también tuvimos este problema del bocio endémico, y pueden ver ustedes la enormidad que significa tener este tipo de crecimiento tiroideo, que el idioma quechua se conocía como el joto. ¿Cuál era el problema mayor? De que si esto se generaba en las etapas iniciales de vida, el paciente llegaba a ser un cretinismo, que es un retardo mental, y una pobreza en desarrollo, enanismo hipotiroideo. Era tan frecuente en nuestro país, en esta región, que se describe la primera tiroidectomía exitosa por el siglo XVI. En Lima, un joven con cierto nivel tenía este problema, tenía el joto, y se señala que a sugerencia de una chica de la cual él estaba interesado, se decidió a que se le extirpe este bocio. Que hizo la intervención es un médico español, que en aquella oportunidad se les decía barberos a los cirujanos, y que describe la intervención quirúrgica a la que decidió someterse este joven, y que a pesar de una hemorragia profusa y seria, pudo sobrevivir a la intervención quirúrgica y retirarse en gran medida esta condición. Lo lamentable fue que la señorita que lo estimuló a hacer esto no lo aceptó ni siquiera sin esta condición. Entonces, la mejor estrategia que se hizo el siglo pasado fue introducir la sal yodada en el consumo popular, y esto disminuyó la incidencia de este problema del bocio endémico. El bocio puede ser difuso o puede ser también nodular, como puede observarse. En cuanto al bocio difuso, algunos emplean una clasificación 0, cuando no ves ni se palpa la tiroides. Normalmente esto es lo que tenemos todos, no se ve la tiroides ni se palpa tampoco. 1, no puedes verlo, pero sí puedes palparlo.
y 2 se ve y se palpa, como ocurre en todas estas fotografías. También hay la intención de creer que la tiroides tenía las dimensiones que tiene la falange distal del dedo pulgar. Y entonces cuando se tenía esta condición se le llamaba N1, y cuando esto se duplicaba se llamaba N2, se triplicaba N3, tomando como referencia la falange distal del primer dedo de la mano derecha. Esto ya ha decaído, ya no se usa, ahora se estima determinar por volumen o por centímetros la condición. No siempre, evidentemente, el bocio puede involucrar a los dos lóbulos de la tiroides. Ocasionalmente puede darse predominio de un lóbulo, del crecimiento de un lóbulo que otro. ¿Cuáles son las causas de enfermedades tiroideas? Ya hablamos de la alteración nutricional, que era la deficiencia de yodo, la invasión por un virus que puede generar una tiroiditis, una inflamación de la glándula que usualmente es dolorosa, la enfermedad autoinmune, que actualmente es la causa más común de patología tiroidea. Para generarse hipotiroidismo, la enfermedad de Hashimoto, y para generarse hipertiroidismo, la llamada enfermedad de Graves-Basedow. También pueden presentarse quistes tiroideos y tumores benignos, y desde luego también los malignos que constituyen el cáncer tiroideo. Una alteración degenerativa que puede darse con el paso de los años y que puede generar también trastornos tiroideos en pacientes mayores y otras causas menos frecuentes. En el examen físico del sistema endocrino. ¿Se escucha, John? Sí, doctor. Ok. Habitualmente examinamos la glándula tiroides y examinamos las maniobras correspondientes a la paratiroides para descartar una tetanía latente. Para la palpación de la glándula tiroides, en su estudio vamos a usar 3 maniobras y una cuarta que no la palpa, pero que es necesaria hacer en el examen físico del cuello y que explicaremos a continuación. La primera maniobra de Kerbein, se revisa el cuello con ambas manos, con los pulgares descansando sobre la nuca, los pulpejos de sus dedos índice y del medio por debajo del cartílago cricoides, se localiza y se palpa el área del istmo. Se repite la maniobra mientras que se le indica al paciente que trague para palpar el istmo. Después se le pide que incline ligeramente su cabeza hacia el lado izquierdo para palpar el lóbulo derecho del tiroides, y a la inversa, inclínela hacia el lado derecho para palpar el lóbulo izquierdo de la glándula tiroides. Maniobra de Green. Con los 4 dedos desplaza el cuello y con el pulgar opuesto palpa el lóbulo tiroideo en busca de nódulos. Repite el mismo proceder con la mano opuesta. Maniobra de la Geni. Con el pulgar desplaza las estructuras del cuello y con el pulgar de la mano opuesta palpa el lóbulo tiroideo del lado contralateral. Repite la misma técnica a la inversa. Con el pulgar derecho desplaza y con el pulgar izquierdo palpa la glándula del lado opuesto. Existe una cuarta maniobra para el examen de la glándula tiroidea que se utiliza solamente cuando se sospecha bocio endotorácico. Esta maniobra se conoce con el nombre de maniobra de Gregorio Marañón, ilustre sabio de la medicina española,
y consiste en que el paciente eleve ambos brazos a los lados de la cabeza, hiperextienda la misma y en esa posición trae. Se le pide al paciente que mantenga la posición por aproximadamente 1 minuto y si acusa disnea o dificultad progresiva para respirar, se da como positiva la misma y se plantea la sospecha diagnóstica de bocio endotorácico. En la ocultación del tiroides, con la ayuda del estetoscopio, sobre todo cuando sospechamos hipertiroidismo, ocultamos los lóbulos tiroideos y el istmo en busca de soplos. Dentro de las enfermedades que afectan la glándula tiroidea pueden existir bocios hiperfuncionantes y estos provocar a su vez manifestaciones oculares conocidas como exoftalmos o exoftalmía, que se caracterizan por determinados signos físicos para su diagnóstico, entre ellos el signo de Dalrymple, dado por el aumento de la hendidura palpebral, el signo de von Grafe, dado porque cuando hacemos dirigir la mirada hacia abajo, el párpado superior no sigue al globo ocular y queda descubierta una parte exagerada de la esclerótica, el signo de Stilwell, dado por la disminución o abolición del parpadeo, el signo de Mobius, dado por la dificultad para la convergencia, el signo de Barrett, dado por la pérdida completa de todos los movimientos extrínsecos del ojo, el signo de Rosenbach, dado por el temblor fibrilar del párpado, y el signo de Claude-Bernard-Horner, caracterizado por una tríada de ptosis palpebral, miosis y enoftalmía, producidos por la parálisis compresiva del simpático cervical a causa de un gran bocio. En el examen físico del hipoparatiroideo, lo primero a tener en cuenta es que el hipoparatiroidismo está caracterizado por una secreción deficiente de hormona paratiroidea, con la consiguiente hipocalcemia, lo que aumenta la excitabilidad neuromuscular y produce tetania. La tetania puede ser latente o manifiesta. La tetania manifiesta produce eventualmente crisis o ataques de tetania espontánea o tetania espasmofílica, pero la tetania latente se diagnostica por maniobras clínicas, entre las cuales se encuentra la compresión de la parte media del brazo con una goma o un brazalete de tomar la presión arterial, se insufla el manguito hasta 100 milímetros de mercurio, se espera de 1 a 5 minutos y entonces se observa que los dedos de la mano en el hipocalcémico se colocan en hiperextensión, el dedo pulgar en aducción, estos dedos de la mano en hiperextensión dando una mano con su centro ahuecado que se ha dado a denominar mano del partero. Este signo se conoce con el nombre de signo de Trousseau. El signo de Chebostek en la tetania hipocalcémica se explora percutiendo sobre la mitad de una línea que se extiende desde el conducto auditivo externo a la comisura bucal, obteniéndose la contracción de los músculos de la cara. En el caso de haber una tetania hipocalcémica. Estos son los signos básicos a buscar más frecuentemente cuando estamos explorando la posibilidad de una tetania latente. Pero existen además el signo de Weiss, el signo de Cherich, el signo de Poole, el signo de Schulze, el signo de Kachida, el signo de Hoffman y la respuesta a la hipernea provocada. Maniobra esta última en la cual hacemos que el paciente hiperventile
durante 15 minutos, generando esto, en el caso de una tetania latente, una crisis tetánica. A ver, habíamos señalado que en el gran porcentaje de personas normales no suele palparse la tiroides. Sin embargo, el hecho de palpar la tiroides no significa necesariamente anormalidad, salvo que encontremos un aumento desmedido de su tamaño o que encontremos superficies no regulares, nódulos u otras condiciones de lóbulos de la glándula tiroides. El proceso de hipotiroidismo es un proceso muy frecuente, subdiagnosticado a veces, y la única endocrinopatía que lo supera es la diabetes. Tiene una prevalencia alta, 7 a 9%, y una mayor predisposición de género femenino sobre el masculino de 4 a 1. Los gráficos son de pacientes con un hipotiroidismo marcado y severo. ¿Qué puede condicionar el hipotiroidismo? El hipotiroidismo puede ser primario, secundario o terciario. El hipotiroidismo primario es por una afección directa de la glándula tiroides. Y la más común es la tiroiditis crónica, la enfermedad de Hashimoto, que es una enfermedad que se considera hereditaria y que afecta principalmente a mujeres, pero que encontramos también varones con esta condición. Las otras son producidas por elementos externos, como es la radiación, cuando usamos yodo 131 para, en cierta medida, quemar la glándula, cuando es necesario hacer tiroidectomías, especialmente por problemas neoplásicos, o el uso de algunas drogas, en especial una que se usa comúnmente en la actualidad, la amiodarona, por un tiempo prolongado. El hipotiroidismo secundario, que acompaña a un hipopituitarismo, usualmente no se da solo, sino con afecciones de otras glándulas endocrinas por la deficiencia de excreción de TSH o de la hormona tiroestimulante. El hipotiroidismo terciario es mucho más infrecuente, poco frecuente, y la falla desde luego se genera en el hipotálamo, donde no puede secretar TRH. El hipotiroidismo congénito nos va a dar toda esta sintomatología y las típicas caras cuando ha sido en las primeras etapas de la vida de cretinismo. Va a tener el niño problemas para poder alimentarse adecuadamente, no va a tener un crecimiento y un desarrollo adecuados, puede tener estreñimiento por la falta de actividad intestinal, el llanto va a ser grueso y grave, hipoactivo, somnoliento, piel seca, no hay crecimiento adecuado de cabello ni de uñas, y en las uñas puede haber fragilidad. Si hay cretinismo, un retardo mental que puede ser severo, retardo en el crecimiento que puede condicionar un enanismo, y el cretinismo que ya hablamos. En la forma juvenil ya no se nota tanto este retardo tan severo que se veía en los infantes, en la primera infancia. Puede haber mixedema, pero esto es raro. Es mucho más común encontrar mixedema en el adulto. Y lo que se va a afectar es el crecimiento, va a haber un retardo en el crecimiento normal del niño y una alteración en el desarrollo sexual, una pubertad tardía, aunque ocasionalmente pueda darse una
pubertad precoz y galactorrea por acción de las hormonas hipofisiarias, la FSH, la LH y la prolactina, que pueden incrementar su secreción por la deficiencia de hormona tiroidea. En adultos, la causa más común es la tiroiditis de Hashimoto. Se detectan anticuerpos antitiroideos. Hay un infiltrado linfocitario tiroideo que puede observarse cuando se hace una biopsia con aguja fina de la glándula y esto es importante, puede ser parte de un trastorno endocrino múltiple y debería verse si coinciden o coexisten una enfermedad de Addison, una diabetes insulino dependiente, una enfermedad celíaca por intolerancia al gluten, artritis reumatoide, en fin. Usualmente uno encuentra antecedentes familiares de afecciones tiroideas y otras afecciones autoinmunes. Y les voy a dar lo que me ocurrió a mí. A poco de conocer a quien es mi esposa, ella me invitó al matrimonio de una sobrina. Acudimos al matrimonio de la sobrina, que era una joven, bella y bien formada, y cuyas damas de compañía tenían también igual condición. Pero cuando me presentó a las mamás de estas niñas, encontré que eran gorditas y con un grado de exoftalmos. Le pregunté si no había afección tiroidea en la familia y resultó que efectivamente en su familia de rama materna existía este problema. Posteriormente olvidé este incidente y cuando mi esposa tuvo el primer embarazo, ella tuvo un comportamiento curioso. Primero, intolerancia al calor, botaba frazadas porque sentía mucha calor, ingesta alimentaria incrementada, aunque no determinaba una subida de peso, y todo lo íbamos atribuyendo al embarazo. En el segundo embarazo, que ocurrió al año 10 meses, el comportamiento fue distinto. Intolerancia al frío, necesitaba estar más abrigada, una anorexia o hiporexia, más exactamente, y un incremento de peso mucho más notable que en su primer embarazo, siendo su peso habitual de 52 a 54 kilos, ella llegó hasta los 72 kilos, o sea, un incremento de casi 20 kilos. Sin embargo, la bebé nació con un peso disminuido en 2 kilos 450, menos de 2,500 ya se considera peso disminuido, y pequeña, mientras su hermana mayor había nacido con 52 centímetros, ella había nacido con 45 centímetros. E inclusive dijimos, tanto has engordado y la bebé no ha desarrollado adecuadamente. Tras el parto, nacimiento de la niña, ella no decayó en su peso, seguía manteniendo ese peso, pero además desarrolló astenia, somnolencia y empezó a tener problemas para hablar. Y yo personalmente no me iba percatando de estos cambios. Fue otro colega que la vio después de un par de años, el que la vio y le dijo, tú no estás bien. ¿No será que estás con hipotiroidismo? Y recién recordé yo el incidente con su familia materna,
La mamá también había tenido problemas tiroideos, había sido inclusive operada de tiroides y le habían hecho una tiroidectomía parcial y recibía hormona tiroidea suplementaria, y recién caí en la pesquisa de que podía esto ser un hipotiroidismo. Le tomamos las pruebas, el T4 y el TSH. El T4 estaba por el suelo y el TSH estaba en más de 100, lo que significaba que ya estaba a punto de entrar y había mixedema. Revisamos macroglosia, mixedema, bradicardia, todo un cuadro clínico florido de hipotiroidismo. Empezó a consumir hormona tiroidea y logró mejorar su condición. La hormona seguía caída y con los suplementos ella volvió a su peso habitual, pero desarrolló algunas complicaciones al tratamiento con suplemento de hormona tiroidea prolongado, como es una hipocalcemia, en fin, pero hasta ahora se mantiene con una calidad de vida apropiada. Y hace unos días encontramos que ella estaba empezando a presentar taquicardias y al medir sus hormonas tiroideas hemos encontrado que está con una TSH muy bajita, 0.2, y con una hormona de T3 y T4 altas, T4 en 10, así que hemos reducido la dosis, probablemente para la edad, tiene 20 años recibiendo hormona tiroidea, ya hay que ir disminuyendo la dosis de hormona tiroidea, cosa que ha empezado a hacer desde hace unos días. Y vamos a ver cómo va. La tiroiditis de Hashimoto, por tanto, es una enfermedad hereditaria. Es menester buscar antecedentes. La afección es mayor en mujeres, pero ocasionalmente puede haber un varón que también la sufra. Es una enfermedad autoinmune. Es una enfermedad que puede coexistir con otras enfermedades autoinmunes, especialmente diabetes. Y está relacionado a antecedentes familiares de enfermedades inmunológicas como artritis reumatoide, vitíligo, lupus, miastenia, diabetes insulino dependiente y otras. El cuadro clínico de hipotiroidismo, esto lo hemos puesto justo por esta experiencia personal, posee una gran riqueza semiológica, pero sus signos y síntomas son frecuentes e inespecíficos, por lo que el diagnóstico va a ser difícil si no se piensa en esta posibilidad. Entonces, lo primero es sospechar y poder actuar con prontitud antes de que se forme mixedema, que haya trastornos como macroglosia u otros, para actuar rápidamente y evitar complicaciones propias del cuadro de hipotiroidismo. Entonces, esto lo hemos puesto para que recuerden que hay que sospecharlo y rápidamente verificar si nuestra sospecha es real o no. Y si la es, pues iniciar un tratamiento que va a condicionar una mucho mejor calidad de vida del paciente mientras más pronto sea el diagnóstico y el tratamiento. Los síntomas del hipotiroidismo son variados. A nivel cardiovascular encontramos una bradicardia, una disminución de la capacidad contráctil que puede llevar a una insuficiencia cardíaca con congestión pulmonar, hepatitis congestiva y edemas, una vasoconstricción. En el aspecto neuromuscular, astenia, lentitud, bradisiquia, puede haber cefalea, alteración en la memoria reciente. En los aspectos metabólicos hay, si bien es cierto, algunos pacientes pueden mantener su peso, la mayor parte tiene una elevación de peso.
una intolerancia al frío, una caída del cabello, les decía ya de la parte distal de las cejas, caídas del vello axilar, del vello pubiano, una diaforesis escasa, a nivel gastrointestinal una tendencia al estreñimiento, a nivel ginecológico diversos trastornos, hipermenorrea, polimenorrea. Es difícil que un hipotiroideo geste, pero por ahí se puede dar el caso de que geste a pesar de ello. Otras condiciones, una voz mucho más ronca por la afección usualmente de laringio recurrente, una piel seca, una uña que se quiebra, la facies, que ya hemos visto en las fotos pasadas antes, una facies bultosa y edemas. Y un edema que no deja fovea. El mixedema es un edema distinto al edema hipoproteico. Este casi no deja fovea. Es un edema duro. No tanto como el edema linfático, pero es difícil obtener fovea. En el sistema nervioso, al margen de alteraciones en concentración y memoria y alteraciones psiquiátricas ocasionalmente, sensaciones parestésicas, un síndrome del túnel carpiano, con compresión del nervio mediano, lo que genera adormecimiento e incluso dolor en la mano. ¿Y cuáles son los factores de riesgo? Es decir, ¿cómo voy yo a sospechar? Mujer, usualmente por encima de la segunda década de la vida, o más aún si está en más de 40 años, posparto, como fue la condición de mi esposa, si ha habido un hipertiroidismo, si ha recibido un tratamiento para tal, que bien puede ser un Graves Basedow, en realidad el Hashimoto, como pasó con mi esposa, puede tener una fase de hipertiroidismo. Yo estoy convencido que en el primer embarazo ella tuvo un hipertiroidismo que no notamos, que no percibimos. Bueno, evidentemente el uso de algunos fármacos que pueden condicionar un hipotiroidismo, como es el carbonato de litio utilizado en problemas psiquiátricos o amiodarona utilizado en problemas de arritmias cardíacas. Pacientes que lucen depresivos, una historia familiar de enfermedad tiroidea o de enfermedades autoinmunes. Esto que dice antes y después significa, esta era la condición antes de recibir tratamiento y esta es la condición después de recibir el tratamiento. Es decir, el tratamiento sustitutivo hormonal con hormonas tiroideas conlleva a una rápida resolución de los problemas. Mantiene el bocio, es cierto, pero todo el mixedema y las alteraciones han ido remitiendo, inclusive el sobrepeso. En el examen físico general vamos a notar a una paciente con lentitud al hablar, arrastra las palabras, una voz ronca que ella refiere como distinta a la voz que solía tener, y puede haber macroglosia por una infiltración mucoide, que es lo mismo que el mixedema tanto en la lengua como en la laringe. La fase es abotagada, edematosa y usualmente pálida. Si yo mido la frecuencia cardíaca puedo encontrar bradicardia. Si mido la presión arterial puedo encontrar un aumento en la presión arterial diastólica, condicionado por una vasoconstricción periférica. Y el peso evidentemente aumentado por el metabolismo lento que tienen estos pacientes, tanto de ácidos grasos como de sodio y agua, que empiezan a quedarse. En piel y faneras, una piel seca, dura, escamosa. Las secreciones de las glándulas sebáceas y sudoríparas están muy disminuidas, o sea, la piel se torna muy seca, porque es la glándula sebácea la que le da la tersura e hidratación necesarias a la piel. Palidez, frialdad y un color amarillento. Puede haber anemia, vasoconstricción cutánea que le da la frialdad, y la hipercarotinemia que se puede generar y que va a darle el color o aspecto amarillento. Especialmente hay que buscarlo en palmas y plantas de pies. El cabello, las cejas, pestañas y pelo corporal están secos, gruesos,
quebradizos y se tiende a caer. Las uñas quebradizas y de poco crecimiento, en tejido celular subcutáneo, el mixedema, que no deja fovea y que hay que buscar especialmente en la parte tibial de miembro inferior. Desde luego, cuando ya está en cara, nuca y dorso, ya el cuadro es mucho más florido. Pueden haber también dolores musculares o mialgias. Se pierde la parte del tercio distal o cola de las cejas, diagnóstico diferencial con lepra que también puede condicionar esto. Hay macroglosia. Los ruidos cardíacos, a margen de estar bradicárdicos, también están disminuidos en su tono. Puede haber falla cardíaca o puede generarse inclusive derrame pericárdico. En cuanto al sistema nervioso, hiporreflexia. ¿Cuál es el que vamos a buscar? El reflejo aquiliano. El reflejo aquiliano lo podemos buscar poniendo de rodillas a la paciente sobre la cama o sobre una silla. Y entonces vamos a ver, golpeando el tendón de Aquiles, que existen dos movimientos. Uno de dorsiflexión rápida y otro de un retorno a su posición anterior más lento. Pues en el hipotiroidismo, esta dorsiflexión rápida ya no tiene esta rapidez y mucho más lento el retorno a la posición anterior. Todo lo contrario se ve en casos de hipertiroidismo en que hay una hiperreflexia. Entonces, piel gruesa les da una sensibilidad baja, pero una especificidad bastante alta para sospechar hipotiroidismo. El odds ratio está alto, 5.6. Entonces, piel gruesa es un elemento que debemos valorar y buscar. Piel fría y seca, también una alta especificidad, con un ratio por encima de 1. Palmas frías, palmas secas, el edema periorbitario, que también es una especificidad alta, el edema en las muñecas, la pérdida de la cola de las cejas, que se ve ya en las etapas más desarrolladas de la enfermedad, la voz ronca y lenta, que también es importante distinguirla, una frecuencia cardíaca baja o bradicardia, el bocio. Todos estos pacientes con tiroides de Hashimoto tienen bocio. El hipotiroidismo más común es el hipotiroidismo primario y entre estos el hipotiroidismo por tiroides de Hashimoto. ¿Cómo se diagnostica? TSH alto. Les decía que en mi esposa fue más de 100 y una T4 muy baja. Entonces lo que pedimos es T4 y TSH. El hipotiroidismo secundario, que es parte de un hipopituitarismo, pues va a encontrar TSH baja y la T4 baja también. Y el hipotiroidismo terciario va a encontrar TSH baja, T4 baja y vamos a buscar el TRH. Si esto se administra y no se logra subir estos valores, pues aceptamos que el hipotiroidismo es terciario por una lesión hipotalámica, cosa que es mucho menos frecuente. Podemos encontrar un colesterol muy alto. En el caso de mi esposa, su colesterol y sus triglicéridos estaban sumamente elevados. El electrocardiograma va a estar alterado, bradicardia, PR un poco largo, y si es en niños, la edad ósea también va a estar retrasada. Y lo que les decía, un paciente hipotiroideo que recibe tratamiento puede volverse inclusive a la normalidad. Este chico ha recibido tratamiento, mire cómo en los cambios de su cabello y todo. Entonces es importante reconocer con prontitud el problema para poder darle una mejor calidad de vida al paciente. Pasemos al otro, al hipertiroidismo. El hipertiroidismo primario es el más frecuente y el más frecuente entre ellos es la enfermedad de Graves-Basedow, que también es una enfermedad autoinmune muy frecuente en mujeres de mediana edad.
También en personas mayores pueden encontrar un bocio nodular tóxico, que fue el diagnóstico del presidente Bush cuando se le determinó que tenía un hipertiroidismo, condicionante de una fibrilación auricular con respuesta ventricular alta. Menos frecuente, una tiroiditis subaguda producida por un proceso viral o un proceso infeccioso. Y la tirotoxicosis ficticia o facticia se da en algunas personas con algún trastorno mental que están tomando hormona tiroidea sin requerirlo y que por tanto pueden hacer tirotoxicosis. Esto hace un tiempo se hizo un poco más frecuente debido a que estas clínicas, entre comillas, para bajar de peso, la empezaron a emplear para tratar de bajar de peso a las personas. Y entonces ahí encontrábamos con mucho más frecuencia esta condición. Y desde luego, cuando hacemos las pruebas de laboratorio de T4, T3 y TSH, podemos determinar, y haciendo una muy buena anamnesis, encontrar que el paciente ha estado tomando hormonas tiroideas sin posiblemente requerirla. Ocasionalmente, y esto también nos ha pasado, pacientes que presentan bocio, pero que no son ni hipotiroideas ni hipertiroideas, sino son eutiroideas, empiezan a recibir hormona tiroidea para tratar de disminuir el bocio y pues pueden acabar haciendo una tirotoxicosis facticia por la administración o la prescripción de hormonas tiroideas. Mucho menos frecuente la afección por algunos medicamentos, como ya habíamos señalado, la amiodarona como un antiarrítmico que se usa muy frecuentemente en nuestro medio y en todo el mundo realmente. Aquí también vamos a encontrar anticuerpos contra la tiroides y anticuerpos que generan mayor estimulación para la formación de hormonas tiroideas. La afección es preferentemente en mujeres en un grado de 5-1 y la triada que caracteriza al Graves Basedow es bocio difuso, que no necesariamente es simétrico. A veces encontramos que el lóbulo derecho es el que más aumento de volumen tiene y no tanto el lado izquierdo. Oftalmopatía. Aquí es muy frecuente encontrar una oftalmopatía y por eso es importante revisar movimientos oculares. Como ya se señaló en el video, la no posibilidad de convergencia, la pobre excursión del párpado respecto al globo ocular o en el síndrome de Claude-Bernard Horner, la miosis y limitación para movimiento palpebral. También una dermopatía infiltrativa, el mixedema, que usualmente se busca en la parte anterior de la pierna, encontramos el mixedema pretibial. Entonces, Graves Basedow, los anticuerpos contra los receptores de TSH y la caída de la formación de hormona tiroidea, el mixedema pretibial y la oftalmopatía. Acá se observa claramente un exoftalmos, al margen de la irritación conjuntival. ¿Qué cosa es un exoftalmos? Cuando la línea orbitaria anterior está por delante de la línea palpebral. Eso es un exoftalmos. A veces hay necesidad incluso de tratamiento quirúrgico para este tipo de afección. Entonces, si valoramos en los síntomas de hipertiroidismo, taquicardia en la acción cardiovascular, el paciente refiere palpitaciones, puede hacerse también una insuficiencia cardíaca, nerviosismo, sudoración, temblor distal de miembros superiores, astenia, irritabilidad, paciente hiperkinético, está en constante movimiento, pero hay pérdida de fuerza muscular. Va a haber una baja de peso, usualmente intolerancia al calor y caída del cabello. Puede haber diarrea,
Puede haber trastornos también a nivel ginecológico como amenorrea y anovulación, que va a generar desde luego infertilidad. A la inspección vamos a ver un paciente nervioso, inquieto, habla rápido, abruptamente, y en las facies lo que más va a destacar es la posibilidad de un exoftalmo. Van a encontrar incremento en la frecuencia cardíaca y puede haber arritmia, les decía, fibrilación auricular con respuesta alta. En la presión arterial va a aumentar la sistólica y va a aumentar la diferencial entre sistólica y diastólica, caída de peso y disminución de la fuerza muscular, que a veces la observamos cuando pedimos que el paciente de una posición de echado trate de incorporarse sin ayuda de las manos, y esto va a ser muy limitado en estos pacientes por la miastenia, la falta de fuerza muscular y habilidad muscular. Al examen físico general vamos a buscar en piel y faneras una piel que va a estar caliente, húmeda y untuosa, a diferencia del hipotiroideo que estaba seca y fría. La sudación puede ser excesiva, es decir, puede haber diaforesis. El mixedema pretibial que ya señalamos, que puede llevar inclusive a algunos cambios tróficos de piel, como ven aquí en el gráfico, en la foto. Va a haber una induración violácea y no va a dejar fovea. Las uñas blandas, friables, fácilmente se parten, o la presencia de onicolisis, que puede ser, fíjense ustedes, la línea se profundiza, a esto le llamamos onicolisis. La línea córnea, que ustedes ven en todos sus dedos, se hace más gruesa y se mete adentro del cuerpo unguial. Bueno, aquí ya la cosa es más terrible porque se ha caído toda la capa de cutícula de la uña. Empieza a despegarse de la piel. Encabeza el exoftalmos, que puede ser unilateral, como muestra acá el gráfico, con trastornos en el movimiento palpebral. No necesariamente es bilateral. Hay retracción del párpado superior, inclusive sin exoftalmo. Puede haberse tirado para atrás el párpado superior. Movimientos de párpados que no acompañan al globo ocular o aumento en la hendidura palpebral, se ve un ojo muy grande. La congestión ocular, la epífora o el lagrimeo, quemosis conjuntival, aumento de retención hídrica a nivel de conjuntiva, aumento de la tensión retroorbitaria, que va a ser la que empuja el ojo hacia fuera de la línea palpebral, y alteración en motilidad ocular, especialmente incapacidad para hacer convergencia. Ya vimos los bocios. La superficie en estos casos es francamente lisa y regular, no hay dolor, la consistencia puede ser firme, y aquí es importante, como han señalado en el video, buscar con el estetoscopio el soplo. Puede haber frémitos si ustedes palpan la glándula y sienten el frémito, no es común, pero el soplo tampoco es presente siempre, pero se puede encontrar y se debe de buscar. El soplo puede ser usualmente continuo, más que sistólico, continuo, insisto, diástole. Las maniobras de Pemberton, semejando a las maniobras de Gregorio Marañón, cuando especialmente se cree o se sospecha que la tiroides, estoy ahora, como existen estudios ecográficos y de radioimágenes tomográficos, ahí se verifica que la hormona tiroidea está crecida, pero que su crecimiento es inferior y no se puede tocar o palpar con facilidad. Hay que recurrir a este tipo de maniobras de Marañón para tratar de buscar si hay o no un crecimiento tiroideo y si este no está afectando su función respiratoria y puede generarle disnea, como se señaló en el video. En el aparato cardiovascular,
van a encontrarse los ruidos más intensos, taquicárdicos, que incluso puede ser arrítmico. El soplo sistólico funcional por un estado hiperdinámico, el pulso saltón o arrítmico, una FA, una fibrilación auricular. En el sistema nervioso, una persona que habla muy rápido, que para en movimiento, puede encontrarse reacciones psicóticas, maníaco-depresivas, el temblor fino con manos extendidas en lengua y párpados. A veces le pedimos al paciente que estire sus brazos, que abra los dedos de la mano y le ponemos encima una hoja de papel y ahí podemos distinguir con más claridad el temblor fino que tiene en sus manos. Los párpados que no cierran completamente porque no hay una excursión de párpado adecuada y lo que habíamos señalado antes, la hiperreflexia, observando que en el reflejo aquiliano vamos a encontrar los movimientos mucho más rápidos que lo normal. Reflejo rotuliano y este es el reflejo aquiliano. Han hecho arrodillarse al paciente en una superficie y los pies que están caídos, se golpea el tendón aquiliano, se produce un movimiento de dorsiflexión y después de retorno a la posición previa. Esto en el hipertiroideo es vivo, rápido. Una taquicardia tiene una especificidad de 82, una piel húmeda y caliente de 95. El bocio no siempre lo vamos a encontrar, pero si lo encontramos es bastante posible de que sospechemos de un Graves Basedow. La retracción palpebral tiene una especificidad alta, porque esto suele coexistir con hipertiroidismo. Lo mismo el problema palpebral de no seguir la excursión del ojo y el temblor fino distal. Son bastante específicos de un problema hipertiroideo y nos deben hacer sospechar un hipertiroidismo. El bocio nodular tóxico o la llamada enfermedad de Plummer. El adenoma tóxico cuando es un solo nódulo o el bocio multinodular tóxico, son varios nódulos. Acá es único y acá son varios. Los síntomas son los que corresponden a un hipotiroidismo. Acá nunca se observa un problema ocular, ni tampoco mixedema. El bocio es nodular, no es difuso. Y predominan las arritmias, ¿no? Este es el caso que tuvo el presidente Bush. Para valorar cómo es el hipertiroidismo hay que pedir T4 y T3 que suelen estar elevados con una TSH que por el fenómeno de retroalimentación negativa está casi suprimida o muy disminuida. La captación de yodo, estudio gamagráfico, que nos va a permitir distinguir el bocio tóxico, el nodular tóxico o adenoma tóxico de una captación difusa como caracteriza el Graves Basedow. La alteración de la tiroglobulina para ver cómo están las T4 y T3 totales. El diagnóstico etiológico se busca a través de radioimágenes, priman la ecografía tiroidea. Nos va a decir que hay un nódulo, pero no nos va a decir si es funcionante o no. Eso lo hacemos con la gammagrafía o con centellograma con yodo 131, un yodo radioactivo. En la enfermedad de Graves, el bocio va a ser difuso, va a captar toda la glándula. En el adenoma tóxico va a mostrar los nódulos que son llamados calientes cuando captan este yodo 131 con más intensidad, mientras que el resto de la glándula no, lo que correspondería a ser frío. Entonces determinamos si el nódulo es hipercaptante, es caliente, o si el nódulo es frío. Y de acuerdo a la condición clínica determinaremos. Cuando el nódulo es frío, hay que tener muy bien presente que podemos estar frente a un cáncer o neoplasia tiroidea. En la enfermedad de Graves, la captación del yodo 131 es total, difusa, mientras que en la gammagrafía de adenoma tóxico solamente
capta el nódulo, no el resto de la glándula. Aunque les decía que en el hipotiroidismo es difícil que se embaracen, se ha establecido que un 6% de los abortos espontáneos pudieran deberse a hipotiroidismo. Por tanto, una paciente con abortos habituales debe de buscarse y descartarse que no existe esta condición. Las pacientes nacidas de mujeres que tienen hipotiroidismo, evidentemente van a tener, a veces, no siempre, problemas de aprendizaje. 10% de estas mujeres que hacen hipotiroidismo y embarazo, en un año van a ser ya tiroiditis o inflamación de la glándula tiroidea. Y pueden, hasta la mitad de ellas, o sea, un 5%, desarrollar incluso un hipotiroidismo permanente. Pueden coexistir hipotiroidismo e hipertensión durante el embarazo, lo que llamamos nosotros preeclampsia. Y puede darse una complicación seria y severa del tercer trimestre del embarazo, que es el desprendimiento prematuro de la placenta, que condiciona gran dolor y que puede incluso, de acuerdo a la magnitud del desprendimiento, afectar la salud del feto y promover a veces una cesárea de urgencia. En el hipertiroidismo y el embarazo esto es una emergencia. Todo el metabolismo de la gestante está acelerado. La paciente pierde peso, el niño no tiene un buen crecimiento, pueden darse alteraciones cardíacas como hasta una insuficiencia cardíaca, la glucosa puede aumentar y ver una diabetes llamada gestacional, y esto puede conllevar a un mal desarrollo del feto y por tanto condicionar una mala condición. Muy bien, un momentito por favor. Hola, Miguelita. ¿Cómo estás? Mil disculpas. ¿Tienen alguna pregunta, chicos? Bueno. Hola, ¿me escuchan? Aló, sí. En el caso de las mujeres que les han hecho la tiroidectomía y si se sustituye
con medicamentos hormonales podrían tener hijos o si necesariamente no pueden tener hijos o tienen bastante riesgo de que tengan malformaciones o no, No, no. si es una tiroidectomía total o incluso una subtotal, van a desarrollar hipotiroidismo, desde luego, pero van a requerir seguramente suplemento hormonal de por vida, con lo cual pueden desarrollar una vida adecuada, sea porque le hayan hecho cirugía o incluso antes se usaba con más frecuencia el quemar la glándula con yodo radioactivo como tratamiento para algunas afecciones de hipertiroidismo. Entonces sí, van a desarrollar un hipotiroidismo definitivamente. Actualmente ya las condiciones quirúrgicas hacen que el cirujano, usualmente el que lo hace es el de cabeza y cuello, preserve las hormonas paratiroideas, porque hasta hace unos 30 años aproximadamente, cuando yo era estudiante, uno de los problemas que se veía en los pacientes tiroidectomizados es que se habían llevado todas las glándulas paratiroides y el paciente desarrollaba un hipoparatiroidismo, es decir, una hipocalcemia, que como hemos visto en el video, generan tetania que se expresa por el signo de Chebostek o Trousseau, y a los cuales había que administrarles calcio para tratar de controlar esta condición. ¿Alguna otra inquietud? Dime, John. Doctor, en el caso de Ronaldo Nazario, doctor, él sufría de hipotiroidismo. ¿Cuál fue el inconveniente para que no pueda seguir su tratamiento con, digamos, con levotiroxina o algo así? La verdad no sé. No sé, pero si desarrolló el hipotiroidismo, lo ha desarrollado, supongo, después de su actividad deportiva, porque era, como le decían, el fenómeno. No sé si no habrá podido resolverse el problema, pero ignoro si solamente es hipotiroidismo o algo más, no lo sé. Pero usualmente el hipotiroidismo ya lo hubiese llevado a una baja de peso si solo ese fuera su problema. Ahora te cuento que algunos gorditos exógenos, eso también lo hemos visto, te dicen, no, lo que pasa es que soy hipotiroideo. Y no es la verdad, sino que son dragones, pues, ¿no? Que su obesidad es exógena. No sé cuál sea el caso de Ronaldo. Por la magnitud de dinero que tienen, debe haber algún problema más aparte del hipotiroidismo, porque el hipotiroidismo usualmente se maneja bien con suplementación tiroidea. Y desde luego un hipotiroidismo no creo que haya sido dable cuando hacía su actividad deportiva porque no hubiese podido desarrollarla tal como él la desarrolló. Buenas noches, doctor. Hola, Lisette. Doctor, yo tengo una duda respecto a los efectos del hipotiroidismo y el hipertiroidismo, pero en la función intelectual. ¿Qué tanto, por ejemplo, Okay. puede afectar el hipotiroidismo en el rendimiento académico? Y si el hipertiroidismo de algún modo puede favorecer la función intelectual. Bueno, el hipotiroideo tiene un letargo de pensamiento, una alteración en memoria, una alteración en cálculo. O sea, el hipotiroidismo sí afecta el rendimiento académico, definitivamente. Y me hace recordar a una estudiante en promociones anteriores a la de ustedes, en la que pudimos reconocer ese problema, que estaba haciendo hipotiroidismo.
finalmente salió una tiroiditis de Hashimoto, que no solo por su bajo rendimiento académico, ella misma decía que no podía concentrarse, sino también por un aumento de peso y un mixedema que ya se había instalado. Ahora ya es médico y debe estar laborando en algún lugar, no sé dónde. El hipertiroidismo, si bien es cierto, el paciente es hiperactivo y habla atropelladamente y también tiene algún grado de alteración en la capacidad de concentración del individuo. Entonces también hay que corregirlo para mejorar un rendimiento académico, porque el hipermetabolismo no necesariamente indique que su condición intelectual mejore. Al contrario, puede afectar su condición intelectual. Ahora, cuando se instala el cretinismo, yo creo que haber visto 2 o 3 casos solamente de cretinismo, esto es irreversible. Ya no hay forma de mejorarlo. Quizás puedas limitar que se empeore administrando hormona tiroidea, pero no vas a recuperar la condición. El retardo mental ya está instalado y ahí va a quedar. Doctor, otra duda. Dime yo. Doctor, si un paciente está predispuesto genéticamente a sufrir un problema tiroideo, Sí. ¿qué tan conveniente sería hacerle o realizarle la tiroidectomía total o parcial? En caso total sería, ¿verdad, doctor? Totalmente inconveniente. Totalmente inconveniente. Lo que tienes que estar es atento. Yo tengo ese problema con mis hijas. Sé que están propensas a hacer una tiroiditis de Hashimoto o alteraciones tiroideas. Lo que hay que estar es atento a su condición y ante cualquier sospecha o condición, pues hacerle un dosaje de hormonas tiroideas de T4 y TSH en especial, para valorar si no están teniendo afección. Puedes examinarlas y ver si hay o no un incremento en el tamaño de la tiroides, o si empiezan a mostrar episodios de taquicardia, temblor, inquietud. O sea, lo que hay que hacer es observarlas, no entrar a hacer una tiroidectomía ni cosa por el estilo. Hay que estar atentos, sí. Doctor, yo tengo una pregunta también. Hola, Buenas. Linda, dime, Lisbeth. Doctor, ¿cómo afecta el hipotiroidismo a la respuesta inmunológica del organismo cuando el paciente se ve expuesto a algún patógeno? ¿También retrasa la A respuesta? ver, no, hay una alteración inmunitaria. Es más, el hipotiroidismo puede matar, puede condicionar lo que llamamos un coma mixedematoso. Y esto usualmente se genera por un desencadenante, el cual muchas veces es un desencadenante infeccioso. Es decir, una sepsis en una paciente hipotiroidea es mucho más frecuente que en un paciente eutiroideo y puede precipitar una crisis tirotóxica y hemos visto lamentablemente muertes por esta condición. Sí, hay una alteración inmunológica. En el hipertiroideo también es lo que se llama la llamada crisis tirotóxica, pero no está muy en relación a un proceso infeccioso realmente, sino a una descompensación y un hipermetabolismo. El paciente está febril, está taquicárdico, está hiperactivo, está
diaforético y pronto puede entrar en una condición crítica y morirse si no controlamos el exceso de la hormona tiroidea, usualmente con drogas antitiroideas como el propiltiouracilo o el metimazol. Lo que más usamos nosotros es el metimazol. Ok, doctor, gracias. A ti, Lisbeth. Doctor, Dime yo. en tanto al tratamiento con levotiroxina, para iniciar el tratamiento un paciente, digamos, sea joven, adulto o adulto mayor, ¿tiene que ver la edad para iniciar, ya sea con 100 miligramos o 150 miligramos, doctor? ¿O No, es un, o la ya está norma es regulado? usar tratamientos bajos, podemos decir 25 o 50 miligramos, y de ahí ir titulando conforme vaya mejorando la paciente o dosando sus hormonas con regularidad, que bien pueden ser cada 2 o 3 semanas inicialmente y después cada 6 meses, hasta buscar un equilibrio. En el caso de mi esposa, por ejemplo, empezamos por la condición en la que estaba cuando se le diagnosticó con un TSH por encima de 100, se decidió empezar con 100 miligramos. Con esto, en un lapso de 3 semanas, remitieron muchos de sus síntomas e inclusive se registró una baja ponderal, que fue un problema para mí porque mi mamá, que ha sido gordita, siempre me decía, dame lo que le das tú a tu señora para yo también bajar de peso. Decía, no, no es así, tú no eres hipotiroidea como ella. Si quieres bajar de peso tienes que hacer limitación en tu ingesta alimentaria y ejercicio. Pero lo que hemos venido notando en estos últimos tiempos es de que ella ha estado presentando palpitaciones, ciertas alteraciones y un temblor de manos. Por eso es que hace unos días le hemos tomado ya estaba tomando ella llegó a tomar en algún momento 150 miligramos. De ahí bajó a 125 miligramos y ahí estaba. Pero con este dosaje que le hemos hecho, en el cual la TSH está muy bajita, en 0.2, y la T4 está en más de 10, entonces hemos reducido a 100 y vamos a ver cómo va, ¿no? En unas 2 semanas un nuevo control y a lo mejor le reducimos más. Conforme pasan los años, mi esposa ya tiene más de 50 y probablemente las necesidades metabólicas también disminuyen y la dosis que antes le era necesaria ahora puede hacer que sea excesiva. Eso sí se puede dar, por eso hay que estar vigilantes en los pacientes. Lo otro que afortunadamente estábamos viendo si tenía otras enfermedades autoinmunes. Lo que ella desarrolló fue un síndrome de Sjögren, que es un déficit lacrimal, que afortunadamente controla con tratamientos tópicos o gotas oculares, ¿no? Pero siempre hay que estar pendientes de que no vaya a aparecer otra enfermedad autoinmune que a veces se puede dar. Gracias, doctor. Ok, yo. ¿A cuántos llegamos, John? 28, doctor. Wow, poco. Sí, faltaron muy más Y que yo que nunca. quería proponerte hacer clase mañana o pasado. Mañana es domingo, doctor. Mm, Qué raro. Normalmente también programan clase los domingos Tú- y asisten. Yo creo que entonces pues, yo les iba a hacer ahorita otra clase, pero si hay solo 28 es muy poco número. Podemos hacerlo mañana
¿A qué hora estarías disponible? En la tarde sería preferible. Mañana no hay nada. En la mañana hay una clase, creo, doctor, pero en la tarde está libre el horario. ¿Te parece si es a las 3 de la tarde? A las 3. Ya, doctor. Sí, pues porque realmente hacer una clase de más de una hora ya, ¿cómo se llamaba esto? Antipedagógico o antitécnico, no me acuerdo cuál es el término. Y más si están ustedes detrás de una computadora, lo más probable es que se distraigan o que hagan otras cosas paralelas y finalmente no se logre que capten los mensajes. Entonces mañana nos podemos reunir a las 3 de la tarde. Ya, doctor. Lo programo para las 3. Ok, muchas gracias, John. Mi grupo, Ronnie. Sí, doctor, acá estoy presente. Hola, Ronnie. Eh, ¿Nos podemos juntar a las 8? sí, está programada la reunión para las 8, doctor. Ok, a esa hora nos juntamos, Ronnie, con el grupo. Ya, listo, listo. Ok, hasta las 8. Buenas noches, chicos. Buenas noches, doctor. Gracias. Buenas noches, doctor, gracias.